¿Qué tal? ¿Cómo andan? Como pudieron ver, la presidenta ya está por volver, se va a reincorporar de a poco, parece que ya le permitieron gritarle 15 minutos por día a sus ministros. Va a ser una cosa gradual. La gran duda es si va a escuchar el mensaje de las urnas, ¿no? Pero parece que en ese caso Cristina tiene el mismo problema que todos los celulares. No le están llegando los mensajes. Pegadita a la ley de medios, mirá vos lo que son las casualidades, aparecieron las actas de la dictadura. Curioso, ¿no? Que justo ahora las encontraron. Eso sí, todavía no pudieron encontrar la parte en la que Cristina y Néstor luchan contra Videla, pero es cuestión de tiempo, me imagino. En realidad, gracias a las actas, nos enteramos de un montón de cosas nuevas. Pues es que parece que a los militares no les gustaba el marxismo. Nadie sabía, viste, que nadie se imaginaba. Y que estaba prohibida Mercedes Sosa, también algo que fue una novedad. Yo me enteré esta semana, yo pensé que Mercedes Sosa cantaba en los regimientos, realmente. Bueno, menos mal que ahora me puedo enterar de todo gracias a la ley de medios, ¿no? Está bueno. A Magdalena, hablando de medios, le cayó la FIP, apenas volvía a denunciar al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, pero parece que es un procedimiento normal. A Leuco le afanaron la computadora, apenas firmó la denuncia contra el gobierno en Washington, pero fue un robo normal. Y a Laura Muñoz, la ex de Van der Brule, le pusieron custodia policial para que no le pase ninguna de esas cosas normales. Y hablando de normalidad, vos es que la justicia archivó, algo normal para la justicia, una causa de vudú sin investigar nada. ¿Sabés cómo es la causa? Te cuento porque es realmente increíble. El gobierno de Formosa, en un momento, le pagó a Old Found, ¿te acordás? Old Found, la empresa de Van der Brule, 7.600.000 pesos para que ayude a Formosa a renegociar su deuda con la nación. Sí, escuchaste bien. O sea, el gobierno de Formosa le pagó a un fondo con sede en un paraíso offshore a nombre de un amigo del entonces ministro de Economía, Vudú, para que la ayude a la provincia a renegociar su deuda con la nación. Así de insólito. Lo que pasa es que parece que Cristina y Gildo Infran, el gobernador de Formosa, casi no se conocían. Y entonces necesitaban de un tercero para negociar, es la única explicación. En realidad se conocían de vista, pero no tenían mucha confianza. Bueno, para la justicia, esa triangulación no merece investigarse. No hay que preguntarse por qué carajo una provincia, cuando tiene que negociar con la nación, llama a un tercero, que encima es una firma en un paraíso fiscal. Un delirio total. Y le garpa 7 palos. Lo que en realidad suena lógico, porque si en Formosa no investigan la muerte de un montón de quons atropellado de casualidad, ¿qué mierda se van a poner a investigar esta boludez de la renegociación de la deuda? Bueno, y hubo otra novedad judicial, que ¿sabes qué? Te la voy a contar en versión niños, con un cuentito. Mirá el cuentito y después te cuento bien los datos del asunto. Míralo. A ver, les voy a contar una fábula sobre la justicia. Había una vez una tortuga que se llamaba Casanelo. Tardaba mucho en investigar a Lázaro. Un zorro patagónico que la estaba juntando con pala. Pero al mismo tiempo existía una liebre, la liebre Campagnoli, que era fiscal. Y ella sí investigaba al zorro Lázaro con mucha rapidez. Al ver esta diferencia de velocidades, la reina de la selva judicial, la leona Gils Carbó, que era amiga del zorro Lázaro a quien le habían presentado los pingüinos, ordenó que se presente un recurso para que la causa que llevaba la liebre Campagnoli pase a manos de la tortuga Casanelo y se unifique. Y como eso lo tienen que decidir los osos perezosos de la Cámara de Apelaciones, se aseguró de que la liebre Campagnoli no pueda tomar ninguna medida con la causa. Y así quedará el expediente, dormido, a pedido de la leona, entre los osos perezosos, para que la liebre no avance. Y la tortuga, al igual que la justicia, no llegue nunca. Moraleja, aunque la liebre corra, la tortuga es la más rápida, por zorra. Vamos a darte la misma versión, pero para grandes. Está sucediendo una cosa increíble. Hay una embestida de Gils Carbó contra el fiscal Campagnoli para terminar de matar la causa de la ruta del dinero acá. De la Rosadita, Fariña, Lázaro, Lascar, ¿ok? El tema es así. Gils Carbó le instruyó 2 sumarios administrativos
a Campagnoli. Acordate, la historia es así. Cuando todo esto empieza, Campagnoli, en el fuero ordinario, levanta una causa por extorsión de Láscara a Lázaro. Y empieza a avanzar con esa causa. Incluso llega un momento a donde avanza mucho más que Casanelo, la tortuga Casanelo, que hacía todo lo posible por no allanar, pierde las pruebas, no define la situación de Láscara y de Fariña todavía hoy. Tenía que hacerlo 10 días después de citarlos. 10 días, pasaron meses. Bueno, la cuestión que avanzando y avanzando, Campagnoli pidió la indagatoria de Lázaro. Y ahí se pudrió todo. Pues entonces dijeron, no, tenemos que hacer algo con este tipo, hay que cagarlo. O sea, si no va a terminar yendo Lázaro a declarar. Y el problema que hay es que si va Lázaro a declarar, de ahí a que vaya en cana Fariña, Láscara y el hijo de Martín Báez, el hijo de Lázaro, o sea, Martín Báez, faltan 10 minutos. Y si lo enganchan al hijo de Martín Báez, de ahí a que lo enganchen a papá Báez, son 15 minutos. Y de papá Báez a Cristina es media hora, como mucho. Entonces no pueden tirar de esa cuerda, ¿me entendés? Tienen que hacer algo para joderlo a Campagnoli. Entonces la cuestión que ahora quieren unificar las dos causas. O sea, quieren agarrar la causa de Campagnoli y llevarla a la justicia federal, diciendo, ese es el expediente principal. Pero no lo pueden hacer de golpe. Quien tiene que decidir si eso se hace es la Cámara de Casación. Lo que yo decía ahí, los osos perezosos de la Cámara de Casación. Pero como tardan en hacer eso, ponerle un año, durante ese año la causa volvería a Campagnoli. Todo mal, porque Campagnoli en un año los manda en cana a todos. Entonces lo tienen que cagar a Campagnoli. Esta es la situación. Cuestión que Gil Carbó lo quiere sacar. Un encanto, ¿no? O sea, esta historia tiene todos los ingredientes. Mira, tenés una fanática, o sea, Gil Carbó. Una tortuga, Casanelo. Y todo el aparato del gobierno contra un pobre fiscal, uno solo. Y encima del fuero común. Delirio. Bueno, el gobierno no solo festejó la derrota, sino que esta semana también Moreno dijo que no había inflación y que la carne, el pollo y el pescado no aumentaron en los últimos 3 años. Yo no entiendo para qué dicen estas cosas, ¿no? Porque realmente es como que ahora llueve, ¿no? Afuera, que te digan, no, hay sol. Hermano, está lloviendo, o sea, ¿qué vas a negar? Bueno, fíjate los datos del Instituto de Estadística, del INDEC de Santa Fe. La carne aumentó 59 al 71%. El pan, las facturas y las galletitas, 60 al 91%. El filete de merluza, 59%. Y el kilo de pollo entero, 42,8%. A todo esto, el pan de 10 mangos, ¿te acordás que en un momento se hablaba, ya obviamente dejó de existir hace tiempo, porque se dejó de entregar harina subsidiada, que era la que... Por aparte, acá la guita siempre alguien la pone, esto hay que entenderlo, porque cuando nos dicen que cuando algo es barato, es porque otro lo está agarpando. Y en general ese otro somos nosotros. El boleto de colectivo, el de subte, el del tren, todos, el pan, etcétera, los subsidios, no es que lo ponen ellos, ¿ok? Bueno, pero al gobierno en realidad parece que le preocupa el mercado paralelo del pan, porque parece que en las cuevas está 40 mangos el pan negro. Bueno, mientras Moreno nos quiere meter el perro esta semana con estas declaraciones, nos enteramos de que le regalaron un perro. O sea, es que le regalaron un bulldog. Y lo gracioso es que Ider Peretti salió a contar que Moreno le puso su nombre al perro, le puso Ider. Ider Peretti te debe sonar. Ider Peretti es el chacarero que lloró en el velorio de Néstor. Y a la vez es el que está a cargo. ¿Te acuerdas cuando contábamos que había un montón de guita que iba a ir a los inundados de La Plata y no la entregaron? Bueno, la tiene Ider Peretti, esa guita. Está en una cuenta de la Asociación de Empresarios de Ider Peretti. Y todavía no la repartieron. Siguen sin repartirla, ¿eh? Dijeron que iba a ser, que no querían que fuera antes de las elecciones para que no fuera partida. Toda mentira, pero bueno, ya pasaron las elecciones, tampoco la dieron. Bueno, escuchalo a Ider en la radio contando su historia, dale. Le quiero hacer una pregunta, una incidencia. ¿Es verdad que usted le regaló un perro a Moreno? Yo no le regalé un perro, me han regalado un perro, un grupo de jóvenes empresarios para su cumpleaños. ¿Y es verdad que le puso su nombre, que el perro de Moreno se llama Ider? Correcto, sí, así es. ¿Y usted se sintió homenajeado con el nombre? Porque veo que hay gente que le molesta. Porque a mí, yo no me gusta que le pongan nombre de seres humanos a los animales. ¿O usted se sintió homenajeado, Ider, más o menos? Yo creo que son las cosas lindas de la vida, son las anécdotas lindas, son los recuerdos lindos, porque en definitiva son cosas graciosas, cosas lindas. Bien, yo le hubiera puesto Peretti directamente al perro, ¿no? Pere, sí, cómo no. Bueno, en este caso se invirtieron los roles, ¿no? Porque el perro tiene nombre humano y el que ladra es Moreno, pero más o menos es así.
Bueno, Sabatella dijo que quizá acepten el plan de Clarín de dividirse en 6 empresas y parece que ya tiene los eslogans para las 6. Clarín miente, Clarín versea, Clarín engaña, Clarín tergiversa, Clarín chamulla y Clarín te la manda a guardar. Serían, para ponerlo. Esta semana Lilita volvió a hacer noticia, pero más que por el pacto Lorenzetti-Zanini, por una foto que subió a Twitter y que disparó un montón de comentarios sobre su vestido. Mirá la foto, a ver. Realmente una pavada, ¿no? Es un... A ver, bajé, ahí está, subámonos. Tenía un vestido floreado, no sé qué les pasa con que tenga un vestido floreado. Así como también me pareció una boludez en su momento, y lo dije, lo de las calzas de Cristina. A mí no me importa que se ponga lo que quiera, pero que gobierne, digamos, que gobierne bien, digamos, no, que se ponga un vestido floreado me importa un pomo realmente. Bien. Esta semana siguió y se incrementó la fuga de presos. Hubo casos de todo tipo. Mira, hubo el caso de un recluso enyesado que se fugó de un penal de Viedma en muletas. Increíble. 2 presos escaparon en remis de la cárcel de Olmos. Y otros 2 se fugaron de la comisaría de Merlo. Todo eso pasó esta semana. Ah, mirá, justo. ¿Qué sé? ¿Cómo andás? ¿Qué sé, Jorge? ¿Dónde caí? ¿Qué va? Todo bien. Qué grande que sos, ¿qué sé? Ah, ¿viste? Bien, Viste, la todo televisión bien. te hace más chiquito. Sí, no importa, pero está muy bien. Che, escuchá, Gracias. qué grande, ¿dónde vine a caer? ¿Por qué no hacemos una foto? Préstame el celular, Dale, vamos a dale, hacer una dale. foto con la nada. Hagamos, ¿para qué? Vamos a hacer A una ver. foto. Dame, amigo. Dale, no, Estamos sí, bien, ¿no? una voz. Sí, dale. Ahí está, para el Facebook, para el Dale. Facebook. Dale, Buenísimo. ya está, devolverme Buenísimo. el celular. ¿Qué celular? Este es el único que le da un celular a un chorro y pide que se lo devuelva, ¿eh? Es buenísimo, bueno. es buenísimo. Hacemos forma, poneme firmás el yesito, poneme ahí. Bueno, dale, Pagan suba con cariño. dale. Bien, pagan suba con cariño. Suba. Poneme cariño. Bien. Ahora pongo cariño, ¿Eh? dale. Ahí está, pagan Ahí suba está. con cariño. Buenísimo. Bueno, Me llevo el yesito de la nata. Che. No me viste acá, ¿eh? No No había me nadie. viste, ¿eh? No Ya te que me acuerdo de vos, ¿eh? Me acuerdo de vos. O sea, es que el que está ilusionado con la fuga sea Ricardo Jaime, porque piensa que, qué sé yo, esto le va a dar algún futuro. La seguridad en los penales realmente está cada vez peor. Bueno, estamos todos. No, Sí, ¿dónde cuidado. caí? No me digas que caí en una fiesta de un batallón militante, me muero. No, estás en Canal 13, en PPT, ¿Cómo? en el estudio del 13, ¿En hermano. el 13? Sí. No, vieja, estoy en el 13, vieja. No, me escapé, soy yo, el cabeza de tenaza. Espérame, en una hora, prepárame los ravioles, en una hora estoy por ahí. Genio, gordo, genio, la nata, genio. Metelo preso a todos, metelo preso. No, preso pero- a todos los chorros. Esto Todos los chorros, está metelo bajando. preso. Nos vemos. Bien. Dos noticias más para terminar. Escuchá esto, porque es una encuesta que se conoció esta semana que es increíble. El 50% de los autoservicios cobra un plus ilegal por las bebidas frías. Este es el único país donde cobran por las bebidas frías. Es como que en el restaurante cobren por traer caliente el plato. ¿Me entendés? No tiene ningún sentido, hermano. Tiene que estar fría. O sea, ¿cómo vas a cobrar de más? Y la noticia más importante de la semana, realmente, se separó Wanda Nara de Maxi López. Wanda dijo, hasta acá llegó mi amor. Nadie entendió bien lo que quiso decir, pero para mí, ¿sabes qué? Hay gato encerrado. A ver, el tema del programa de hoy. Me decían el otro día que los gobiernos se definen por lo que dejan. Y en la lista, que está bueno poder definir un gobierno por lo que deja cuando se vaya, ¿no? Y en la lista de cosas que dejó esta supuesta década ganada, hay una de la que nunca se habla y de la que vamos a hablar en extenso esta noche, del narcotráfico. Argentina pasó de ser un país de tránsito a un país de consumo y producción. Escuchá esta estadística porque es bastante reveladora. Las fuerzas de seguridad, todas juntas, secuestran por año el 10% de la droga que se consume. El 10%. ¿Y el otro 90%? El otro 90% entra por la puerta. ¿Y quién le abre la puerta? La policía, la gendarmería, la prefectura, los punteros, los políticos, los jueces. Esta noche, entre otros, vamos a hablar del caso Rosario. Vos sabés que en Rosario se van a superar este año los 200 homicidios vinculados al narcotráfico. La cifra ubica a Rosario arriba de la cantidad de muertes de Sao Paulo y de Medellín. Casi 20 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Y vamos a hablar también de mi amigo Aníbal Fernández y de su vinculación con el triple crimen y con el tráfico de efedrina. También vamos a hablar de las fronteras abiertas,
una especie de Argentina narc and pop. Y también te vamos a mostrar esta noche algo que causa escalofríos y que tiene que ver con el país de todos los días. Conseguimos las comunicaciones de los choferes del Sarmiento, del ferrocarril Sarmiento, y de la torre de control, grabaciones de antes del último accidente, pero también de después del último accidente. De después del último accidente. Y no vas a poder creer cómo se está viajando hoy, cuando todavía no hubo otro. Pero también es cuestión de tiempo, porque es un desastre lo que está pasando. Lo vas a ver esta noche en PPT, Periodismo para Todos. Bienvenida, y todas. Bueno, te contaba que Argentina cambió su rol, ¿no? Y en eso coinciden todos los especialistas. El fenómeno del narcotráfico está cada vez más presente, lo vemos reflejado en las noticias todos los días, en las villas. Las distintas bandas disputan terreno y se cobran cada vez más muertos por ajuste de cuentas. Jefes narcos llegan al país y se instalan en los countries. Hace poco hubo un allanamiento ahí cerca de Nordelta. Como si nada, es como habitual. ¿Por qué pasó esto? Porque el Estado no hace nada para controlar el avance del narcotráfico. Las fronteras, te mostrábamos el otro día en un programa, son un colador. El Cedronar, escuchá, el Cedronar, que es el organismo de lucha contra el narcotráfico, está vacante. Está vacante desde marzo, que es cuando se fue Bielsa. Hace ya 8 meses. La responsabilidad política es innegable, si no es por complicidad, es por omisión, pero por algo es. Se habla del efecto cucaracha. ¿Sabes qué es el efecto cucaracha? Los narcos son como las cucarachas. De donde los echan, se van y buscan otro lugar a donde anidar. Bueno, fíjate el tape que sigue y entrar a enterarte de por qué eligen ahora a Argentina. Dale, míralo. Salía desde nuestro país. 106 kilos. 22.000 dosis de paco. La banda narca criminal del negocio de los viajes egresados. Otra víctima. En la Argentina, el narcotráfico ha penetrado en su sociedad desde que el país dejó de ser un país de tránsito y se transformó en un país de consumo masivo, de producción y de contrabando ilegal hacia el exterior. ¿Eso desde cuándo ustedes lo registran que viene sucediendo? Digo, ¿hay un punto de inflexión? No hay una fecha precisa, pero en los últimos 10 años el incremento ha sido muy grande, aunque este proceso se inició ya en la década de los 90. La instalación de los narcos colombianos en la Argentina es el primer factor, que empezó a través de la llegada de sus familiares a nuestro país, buscando un refugio de la guerra narco que se vivía en Colombia a mediados y fines de los 90. La primera llegada importante que tuvo nuestro país fue la de la esposa y los 2 hijos de Pablo Escobar Gaviria, el mayor narco colombiano de la historia y quizás el mayor narco del mundo, que fue abatido en Medellín. Los narcos colombianos empezaron a traer a sus familias acá buscando un lugar que les garantizara un buen nivel de vida, un lugar que ellos pudieran disfrutar, una ciudad como Buenos Aires, que les encanta en general a los colombianos, y sobre todo un lugar que les diera paz y tranquilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno nacional en cuanto a las políticas para luchar contra el avance del narcotráfico? La responsabilidad es absoluta porque a esta altura ya nadie puede creer seriamente que ha sido por ineptitud que el narcotráfico se haya instalado, desarrollado, expandido en la Argentina de la última década. Lo que se han tomado decisiones de Estado que han llevado a que hoy la Argentina deje de ser un país de tránsito
y de incipiente consumo para haberse convertido en el país de mayor consumo de la región per cápita, el tercer país según la ONU en exportar drogas hacia el mundo después de Colombia y de Brasil, un país que ha sido muy amigable con los lavadores de dinero, que ha sido muy amigable con las familias de los narcotraficantes y con los propios narcotraficantes, que cada 2 por 3 vemos que viven en los countries de nuestra provincia. Allanamientos en capital y conurbano, 12 detenidos por narcotráfico. Que incluyen 3 countries en el Nordelta. Evidentemente, lo que ha habido es una decisión en las políticas de Estado de los últimos años para que el narcotráfico sienta a la Argentina como una plataforma, un trampolín para poder desarrollarse. Otra de las circunstancias que han influido para esto es que el éxito del Plan Colombia, el éxito relativo del Plan Colombia, ha motivado a que los carteles sudamericanos que están instalados en Colombia, pero también en Perú y en Bolivia, buscaran salidas nuevas hacia los países que tienen más vulnerabilidades. Es lo que en 2009 el entonces cónsul mexicano en Argentina denominó el efecto cucaracha. Yo creo que esto se llama el efecto cucaracha. Quiere decir que lo estamos haciendo bien en México, que se van de México. Pero vienen acá. Desgraciadamente. Si México, Colombia o cualquier otro país productor entorpece el negocio, los narcos de la nacionalidad que sea buscarán un país vulnerable. Los colombianos empezaron a instalar empresas primero tímidamente a principios de los 2000, empezaron haciendo inversiones inmobiliarias, comprando propiedades en barrios privados, en countries de la zona norte del Gran Buenos Aires, y allí empezaron a notar que podían comprar en grandes cantidades de propiedades y que no había ningún requisito que les impidiera seguir desarrollando estas inversiones. Y comparado con el nivel de inseguridad y de violencia que viven en Colombia, en general acá encuentran lo que ellos suelen comentar es como un paraíso para desarrollarse. Uno de los países que tiene más vulnerabilidad en el sentido de poca protección fronteriza y un Estado que presenta serias deficiencias para poder controlar la delincuencia es la Argentina. Mira, este es el nuevo radar de Tartagal. Tiene un alcance aproximado de 400 kilómetros cuando funciona. Porque por los costos solo opera en turnos de 6 horas. Ahí lo ves detenido. La falta de radarización, cuando por ejemplo España nos regaló radares y la Argentina los rechazó, no había ni necesidad siquiera económica de invertir por parte de la Argentina. Y la performance que han tenido los radares. El ministro de Defensa plantea que se detectaron en los últimos 2 años 700 vuelos ilegales. Se calcula que pasan a través de nuestra frontera por lo menos 3 vuelos diarios de avionetas que traen droga. Se las ha visto aterrizando en el sur de Santa Fe e incluso en el norte de la provincia de Buenos Aires. Tal como denunciamos en distintos informes en este mismo programa, el llamado Plan de Radarización Escudo Norte, varias veces anunciado por Néstor y Cristina, nunca llegó a ejecutarse en su totalidad. Hoy he firmado el decreto 1091 que tiene por objeto constituir el operativo Escudo Norte. La verdad es que los aparatos no andan por falta de combustible o solo lo hacen por turnos. Ese inmenso aparato que puede verse afuera y que gira es algo que él imaginó porque él quería un radar construido en la Argentina. Hace unos años, el juez federal de Chaco supo definirlo de una manera brutal. En el 90% de los casos el contrabandista logra su cometido. ¿Y por qué en el 90? ¿En el 100? ¿Por qué en el 90? ¿Y el otro tiene qué? En el 100%. ¿Y no tenés combustible adentro vos? No tengo, ya me consumió todo lo que había. Porque voy a tirar un campo acá.
El avión tenía aproximadamente 800 y pico kilos de marihuana. Para colmo, quienes deberían controlar las fronteras por tierra, esto es, la Gendarmería, fueron trasladados en gran número al Gran Buenos Aires antes de las elecciones para combatir la inseguridad. Un país serio y civilizado debería tener una política de seguridad nacional y uno de los factores que debería tener es precisamente mejorar mediante objetivos alcanzables y presupuestos acordes una seguridad fronteriza como se tiene en todos los países civilizados del mundo. Un documento reciente de la Auditoría General de la Nación agrega otro elemento. Por ejemplo, en el caso de Campana, fue el puerto de embarque de los dos últimos cargamentos de droga más importantes que se descubrieron en Europa, tanto en España como en Portugal, más de 1000 kilos de cocaína. Estamos en una progresión también en el ascenso del narcotráfico, sorprendente, y esto lo registra el mundo. Y lo registra porque los cargamentos de droga parten de puertos argentinos. Esto es una evidencia. También vemos la vulnerabilidad de los propios sistemas para la detección. Los principales puertos de la nación no tienen los escáneres necesarios para detectar el posible tráfico de drogas por mar. Con un buen software se puede detectar adecuadamente, diríamos, una sustancia sospechosa para poder hacer ya otro tipo de intervención. Según la DEA, mientras en Argentina el consumo de drogas aumenta, los decomisos disminuyen. Mirá, en 2008 se incautaron 107 toneladas de marihuana, pero en 2011 solo 28 toneladas y media. Si hablamos de cocaína, en 2008 se secuestraron 12 toneladas, mientras que en 2011 apenas 4. Los narcos ya no traen la cocaína desde Colombia, sino que la traen desde Bolivia, porque les queda mucho más cerca y porque la pasan sin grandes dificultades a través de la frontera norte de nuestro país. El gran problema para nosotros es que ahora la cocaína atraviesa toda la Argentina hasta llegar a Buenos Aires. Acá se convierten los pequeños embarques en grandes cargamentos que se disimulan mediante alguna empresa que fue creada específicamente para esto. Se ha visto de carbón, de muebles, de pisos para estadios de fútbol, y desde aquí, disfrazada de esta manera, se la envía hacia el extranjero. El problema con el narcotráfico atravesando todo nuestro país es que los narcos van pagando los servicios que contratan para traer la cocaína a través de nuestro país en droga. Esto hace que a cada persona a la que le pagan sus servicios en cocaína se convierta a su vez en un revendedor de droga minorista dentro de nuestro país. Y en nuestro país el mayor negocio para el narcotraficante pequeño, para el narcotraficante minorista, es vender el paco. El paco se hace a través de una reducción química de la cocaína o de la pasta base de cocaína en pequeñas cocinas. Esto se convierte en dosis de paco que se venden al por menor. La explosión en el consumo de paco se registró en el 2005, cuando creció un 500%. A partir de entonces se estabilizó. La existencia de paco demuestra la existencia de cocinas de cocaína en el país. ¿Aumentó el número de causas vinculadas al narcotráfico? Sí, seguramente no en la medida en la cual nosotros lo esperamos. A ver, no hay grandes secuestros de droga en uno de los lugares de mayor consumo, que es la ciudad de Buenos Aires. Sí hay polos. Hace unos años atrás, con la doctora Mónica Cuñarro, trabajamos sobre una investigación vinculada con la Villa 1114 y absolutamente tomando datos de nuestros colegas, los que nos permitía determinar dónde era el lugar de donde salía la mayor cantidad de drogas, la mayor pureza, la mayor cantidad de gente que sufría hechos de violencia vinculados con narcotráfico. Esto era por cómo se encontraban los cadáveres eviscerados, se encontraba además los ingresos en el hospital Piñero vinculado con este tipo de cuestiones. Esto logró determinar una banda enquistada ahí que se pudo desarticular, pero bueno, los hechos muestran que esos espacios son vueltos a cubrir rápidamente. ¿Cuánto le pagaban por llevar cocaína en el estómago? A mí me comentó mi primo que prácticamente por llevar cocaína en el estómago le pagaron algo de $750.
Algo que nunca cobró, porque finalmente fue preso. ¿no? Sí. ¿A dónde iba tu primo? Argentina. Se dice que la Villa 1114 es el mercado central de la droga de la capital federal. Los narcos peruanos están instalados en la villa desde hace por lo menos 15 años y desde ahí la distribuyen. Tienen un sistema de remiserías con la cual distribuyen la droga de manera minorista a distintos compradores. También suelen ir los propios compradores a la villa a comprar, donde hay intrincados sistemas de pasillos en la villa donde los llamados soldaditos de la droga dejan pasar al que viene a comprar y alertan a los grandes narcos sobre la presencia de personas incómodas o molestas. Los narcos peruanos en la villa tienen grandes centros de acopio, tienen cuarteles generales que en 15 años no han podido ser desbaratados ni por la Policía Federal, que tuvo que ser removida de la villa por su connivencia con los narcos, ni por la Gendarmería. Hace apenas un par de semanas hubo una trágica demostración de la violencia y la impunidad narco. Lo encuentro a Kevin ahí abajo. Acá. Ahí. Sí. A esa altura estaba la cabecita de él y los pies tiraditos para allá. Kevin tenía 9 años. Su madre lo encontró abajo de una mesada en su casilla en el barrio Zabaleta de Pompeya. Pensó que todavía se estaba escondiendo del último tiroteo entre bandas narcos del lugar. Pero Kevin estaba muerto. Una de las balas lo había alcanzado en la cabeza. Estamos hablando de un nene de 9 años que estaba desayunando en su casa. Mucha de la droga que entra a nuestro país desde el norte, desde Salta y desde Jujuy, va bajando, atravesando nuestro país por la llamada Ruta Blanca, que es la Ruta 34. Los controles contra el narcotráfico en la ruta son muy débiles. La ruta, hay que pensar que la droga llega por la ruta, tanto en grandes cargamentos, en camiones acondicionados que siempre vienen con un auto adelante que les va advirtiendo a quienes manejan el camión sobre la posible presencia de obstáculos policiales, de algún control, y también llega con los llamados paseros o mulas, en colectivos o viajando en vehículos hasta el punto de acopio que suele ser un centro urbano, como puede ser Rosario o puede ser la propia capital federal. Hay una no pretensión de controlar, porque se controlan algunas cosas y se descontrolan otras. Una forma de no controlar es querer controlar todo. El listado de precursores químicos es muy amplio, pero también a quienes se controla a las ferreterías, se controla a los corralones y entonces se descontrola el que importa efedrina y la desvía. La Argentina controló relativamente bien la circulación de esos precursores químicos hacia el exterior del país. O sea que ese precursor, ese producto químico que se utiliza, por ejemplo, para la destilación de la cocaína, no podía llegar tan fácilmente hacia los países productores de la hoja de coca como es el caso de Bolivia, pero no controló el ingreso de la pasta base. Entonces ingresa la pasta base, tenemos los productos químicos para producir la cocaína y entonces por eso la Argentina deja de ser un país de tránsito y consumo y se convierte en un país productor. Pero además, si tenemos dos leyes de blanqueo de divisas, yo creo a esta altura que autoridades del Estado son cómplices y hasta diría socios del desarrollo del narcotráfico en la Argentina. ¿Puede ser que el enemigo está dentro? Sí, claro que el enemigo está dentro. 100%. Hace unos años nos preguntábamos si esto podía ser algo parecido a Colombia. Yo creo que aún no lo es. No dejemos que esto siga avanzando para tener semejante problema, porque va a llegar un momento en que estas pequeñas cuestiones que están sucediendo, como el atentado al gobernador de Santa Fe, se van a multiplicar. Entonces, creo que llegó el momento de darse cuenta de que el enemigo pretende instalarse aquí. ¿Cuáles son los riesgos que corre la Argentina ante esta falta de pretensión de control que advertía usted? Transformarse en un Estado narco. Una de las claves para combatir el narcotráfico. Creció el 1000%. La cocaína salía desde nuestro país. 1.000 pastillas de 106 kilos. 22.000 dosis de paco.
Bien, hay varias cosas para seguir hablando del tema. María Eugenia Dufart, en este caso, está vestida de chica. Ustedes tendrían que verla en la semana cuando labura de productora. Un día te hemos mostrado una foto de Dufart, pues parece un plomero. En cambio se transforma los domingos y mira, ahí está vestida de chica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, puedo venir con mi jean igual, si querés. ¿De plomero? Bueno. Sí, la dejamos que la gente defina a ver qué... A ver, hacemos un televoto. Claro. Bueno, a ver, la mayoría de los casos en los que se detectan cargamentos es porque la DEA da la información. Claro, lo que nosotros recién en el tape veíamos la captura de uno de los narcos colombianos más importantes, Mi Sangre, que fue el año pasado, no sé si te acordás. Y lo que nos advertían los especialistas y periodistas que trabajan en el tema de narcotráfico es que los últimos jefes narcos colombianos detenidos en el país es a partir justamente de advertencias de la DEA de Estados Unidos, y lo que hace las Fuerzas de Seguridad Nacionales es prestar asistencia. Uno de los principales problemas para frenar el ingreso y el avance del narcotráfico en la Argentina es justamente la falta de control y de seguridad, y eso se nota mucho en los barrios, Jorge, como lo veíamos ahí. Uno de los problemas principales del último tiempo es la dificultad de gendarmería. Vos sabés que antes de las elecciones el gobierno nacional... Sí, claro, los manda a hacer provincia de Buenos Aires. Bueno, después de las elecciones, varios intendentes advirtieron esta semana, sobre todo los intendentes que no son oficialistas, que algunos gendarmes ya se están retirando del territorio, y los que todavía se quedan, los que están, les cuesta mucho penetrar en los barrios o en las zonas más conflictivas. Sí, claro. Porque llegan y no conocen el territorio, entonces es una cuestión más de maquillaje que de trabajo. Ese era uno de los problemas principales cuando llegaron, pues no conocían los lugares que tenían que patrullar, lo cual era una locura. Hay algo que cuenta la gente de la justicia y la gente de la policía también, hablando sobre el tema de los procedimientos, que es lo siguiente. Viste, cuando hay muchos descubrimientos, en general son cárteles que se están peleando entre sí. Porque la mayoría de las veces el Estado no puede detectar nada. Entonces van a lugares puntuales a buscar cosas puntuales. ¿Cómo lo saben? Porque algún cártel delató a otro cártel. En general, cuando las cosas están pacíficas, no es que no hay droga, es que ganó un cártel. Y que entonces dejó de haber peleas. Es importante ver esto porque hay momentos, es como esporádico, hay momentos en los que hay un montón de allanamientos y después para. En general cuando para no es que desaparece, es que alguien arregló. Y que eso significa que hay un triunfador. Bueno, esta semana el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, habló del tema, ¿no? Sí, dijo que se estaban disputando el territorio con los narcos, que es lo que pasa en varios distritos del conurbano y en otras zonas del país, bueno, como Rosario, Santa Fe. Hay un vínculo innegable entre política y droga, innegable. Fíjate lo que pasó en el caso del triple crimen con la efedrina, míralo. ¿Te acordás de este caso? Solo un monstruo puede hacer esto con 3 pibes de 30 y pico de años, con hijos. Fue el 13 de agosto de 2008. Así aparecieron los cuerpos sin vida de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina en un descampado en General Rodríguez. El tráfico de efedrina, que involucraba a cientos de droguerías, se cobraba 3 víctimas. Pero también dejaba al descubierto los negocios ocultos del narcotráfico. Era un negocio fabuloso porque la efedrina que la Argentina, que estas droguerías importaban a entre 90 y 120 dólares la tonelada, la exportaban a México a 10.000 dólares la tonelada. Un informe de la DEA enviado al fiscal Juan Bidone aseguró que Sebastián Forza era el proveedor de efedrina de los mexicanos, particularmente de Martínez Espinosa. La justicia condenó a prisión perpetua a Martín Lanata, un instructor de tiro de la localidad de Quilmes, y a otros 3 cómplices. Esteban Pérez Corradi, un financista con vínculos en la política, está acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos, pero está prófugo desde hace más de un año. La posibilidad de que Forza, Ferrón y Vina les birlara el negocio de la efedrina. El informe de la DEA también señala que Pérez Corradi tenía capacidad operativa para enviar 1000 kilos de efedrina por mes en contenedores desde el puerto de Buenos Aires. El juicio oral reveló los vínculos del kirchnerismo con el triple crimen de General Rodríguez. El dato más relevante fue un aporte monetario a la campaña del Frente para la Victoria. Forza hizo aportes a la campaña de Cristina en el año 2007. ¿Sabes lo que es tener una Argentina que crece todos los días un poquito? Sí sabes.
Fueron 200.000 pesos para la campaña presidencial y no fue la única irregularidad en la recaudación que llevó adelante el gobierno. La campaña presidencial de Cristina Kirchner, nosotros lo hemos denunciado en la justicia, tiene unas 20 o 30 empresas y personas físicas que han financiado su campaña y que tienen vinculaciones con el narcotráfico. Si se lo comprábamos a Full Pharma. El que habla es el socio de Damián Ferrón, una de las víctimas. Forza ese día sacó una pistola 9 milímetros. Que quede constancia. ¿Dónde la sacó? De la cintura. De la cintura. ¿Le sorprendió a usted esa circunstancia? Porque sí, usted conocía de armas, ¿no? Él nos había hecho unos cuantos comentarios, como dije antes, como que había lavado dinero para la Presidenta de la Nación, que había participado, como dije, en la campaña. Y cuando pasa todo esto, a mí al otro día me llaman del gobierno a la farmacia, la secretaría Aníbal Fernández. Esto que acabas de escuchar fue dicho por el ex socio de Ferrón en el juicio oral en agosto del año pasado. Revela el súbito interés de funcionarios del Estado en el caso. El testigo nunca supo por qué Aníbal Fernández estaba interesado en comunicarse con él. La responsabilidad política también recayó en los organismos que tuvieron que controlar los ingresos de efedrina al país y no lo hacen. Claramente el control de todo lo que es precursores químicos lo tiene el Cedronar, según la ley. Y evidentemente en este caso había fallado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el organismo que está creado desde los 90 para coordinar la lucha contra el narcotráfico en todo el país, que es la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Drogadicción, la Cedronar, está sin titular desde marzo de este año. No hay un jefe político en la Secretaría Antidrogas desde hace 6 meses. La cefalía revela una enorme gravedad, no solo institucional, porque estamos frente al organismo más importante en la lucha contra el narcotráfico, sino también es revelador de una ausencia de políticas públicas frente a esta progresión alarmante del narcotráfico. Escuché esta historia. El diario Perfil publicó que entre mayo y julio del 2008, o sea, en los meses previos al triple crimen, el celular Nextel número 115422-479, a nombre de Aníbal Domingo Fernández y con domicilio en Quilmes, mantenía comunicaciones con otro teléfono que usaba un empleado del Registro Nacional de Armas, del RENAR, y al mismo tiempo ese celular del RENAR se conectaba todo el tiempo con el teléfono de Martín Lanata, con doble T, yo tengo una sola, condenado por el triple crimen de General Rodríguez. Una triangulación. Raro, ¿no? El RENAR dependía de Aníbal Fernández cuando era ministro y Martín Lanata, también de Quilmes, le conseguía aportación de armas a Forza y a los narcos mexicanos. Otra de las coincidencias es que Martín Lanata y Víctor Silasi, ambos condenados el año pasado, cruzaron la frontera en abril del 2009 a bordo de un coche patente EXU 823 que era de la CIDE. Casualmente alguien tenía que investigar el tráfico de efedrina. A ver, todo esto que te cuento sucedió en la época que Aníbal Fernández era ministro de Seguridad y está en el expediente que la justicia tiene en Mercedes y también la justicia federal. Uno de los expedientes avanzó, el otro no. Parecido a lo que pasó con Campagnoli y la tortuga Casanelo en el caso de la ruta del dinero K. Y otro dato más. Durante la investigación que hicieron para el libro El Aplaudidor, los periodistas Graciela Russo y Marcelo López consiguieron un documento que muestra que Aníbal Fernández impidió que el país participara de un congreso sobre el narcotráfico, a donde se iba a hablar especialmente de este mismo tema. Fíjate qué casualidad, del crecimiento del tráfico de efedrina en el país. Aníbal dijo, la Argentina no va a participar. Hay otra historia que no sucede en este caso en Buenos Aires, sino en Rosario, a la que ya están empezando a llamar la Medellín Argentina. Rosario es la ciudad donde el poder de los narcos creció más vertiginosamente, y esto lo ves en la calle. Los rosarinos empiezan a convivir con los crímenes
estos por sicarios como una cosa ya cotidiana, natural. La cara más visible de este fenómeno fue una barbaridad que pasó hace unas semanas, que fue el ataque al gobernador. O sea, narcos entraron a la casa de Bonfatti y dispararon 14 tiros. O sea, no mataron a nadie absolutamente de casualidad. En este tape vas a ver algo que realmente mete miedo, que es cómo funcionan los puestos de venta de droga a plena luz del día y en la zona más rica de Rosario. Parece de película, pero es absolutamente real. Míralo. Lo que estás viendo es uno de los cientos de búnkers o kioscos de droga que operan en la zona más cara y próspera de la ciudad. En Puerto Norte, donde se construyeron las torres que son símbolo del crecimiento de la ciudad, funciona un búnker de drogas. Ahí, durante todo el día y toda la noche, los chicos van a comprar cocaína y son custodiados por soldados pagados por los narcos que cuidan que la compra y la venta se haga con normalidad. Detrás de estos búnkers se agita un negocio criminal que tiene en vilo a todos los habitantes del lugar. No estás viendo Colombia, estás viendo Rosario. ¿Estarás viendo la Medellín argentina? ¡Merca para todos! Transformación de pasta base en cocaína. La ola de crímenes en la ciudad de Rosario parece no dar tregua. No lo tomo como un ataque a Antonio Bonfatti, sino a la investidura del gobernador de la provincia, que en definitiva es un ataque a la democracia. Antonio Bonfatti, su esposa y una empleada doméstica se tiraron al piso cuando arreciaron los disparos, algunos de los cuales impactaron contra los muebles del living. ¿Qué pasó en Rosario, ciudad símbolo del crecimiento económico, de los beneficios de la soja y del boom inmobiliario, que ahora está tomada por el narcotráfico? Las bandas pelean a plena luz del día por el dominio del territorio. Los muertos quedan tirados en las calles y los búnkers de venta de drogas están desparramados en toda la ciudad. El búnker es como si fuera una vivienda chiquitita, una piecita, la cual no tiene ventanas o las ventanas están todas como tapialadas, o sea que el que queda adentro queda encerrado porque encima lo encierran, la realidad. A lo que le queda a la persona que está ahí adentro es un cuadradito donde por ahí ingresa la plata y sale la droga. Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Rosario debe haber entre 800 y 1000 kioscos donde se venden drogas. Muchos de estos kioscos pertenecen a distintas bandas y las bandas se pelean también por el control de lo que es la venta de estupefacientes en los barrios. ¿Cuánta plata mueve un búnker por día? Bueno, hay distintas versiones. Los chicos, que son o soldaditos, que son los que custodian de afuera, o son el vendedor, o sea, el que queda encerrado adentro, están registrados. Dice, por ejemplo, pago a Juancito 200, pago a Pedrito 300, pago a Margarita 300. Multiplicarlo por 20, por 22 días que laburan, es un chico que levanta 5 o 6 lucas. Legalmente, ¿dónde van a sacar eso? Cuando decís chicos, son en general 16, menores. Desde 16 hasta 22, 23, no superan esa edad. En lo que va del año hay más de 200 muertos, producto de la marginalidad, la violencia y la droga en la ciudad. Los crímenes se multiplican en los barrios más pobres, pero la guerra de los narcos atravesó la periferia y se metió en el centro de Rosario. En tu trabajo como periodista, ¿cuál fue el primer hecho que te hizo sentir que el tema de narcotráfico en Rosario era un tema muy grave? En principio las muertes en los barrios, por lo general estaban siempre cerca de algún búnker, de algún lugar donde se vendían drogas o relacionados con gente que vendía estupefacientes. Y el hecho más saliente tiene que ver con el asesinato del Fantasma Paz. Eso se ocurre una mañana donde esta persona iba con su mujer y un hijito en el auto, un BMW que lo acababa de adquirir el día anterior, se le para una moto al costado y desde la moto lo balearon y lo mataron, sin tocarla, afortunadamente, ni a la mujer ni a la criatura,
Cosa que también hemos visto en varios de estos hechos que te demuestran que los que actúan son verdaderos sicarios, porque desgraciadamente la precisión con la que disparan es terrible. Fatama Paz era una persona, un narco allegado a los canteros, a los monos, a la banda de los monos. Era alguien que manejaba el dinero. Estamos en 214 homicidios en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué? Porque hay problemas de territorios. ¿Hay bandas mafiosas definidas que se están disputando el territorio? Y sí, el espacio que este dejó, inmediatamente aparece otro ocupado. Los monos son una banda narco que tiene una antigüedad de 15 o 18 años y que fueron creciendo a la vista de toda la ciudad. Me parece que la guerra comienza cuando se multiplica el dinero y cuando hay muchos de los que fueron soldados en un momento de los monos y que han tenido la osadía en algunos momentos de disputarle el poder a los canteros. Te puedo asegurar que cuando vos ves las casas que tenían, con pileta de natación, con jacuzzi, con mármoles, con un gran culto de la familia, es el típico mafia. Uno entiende que todo el dinero del narcotráfico no es visible, pero hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, que los canteros hayan pagado una fiesta, un cumpleaños de 15, que salió entre 350.000 pesos, 400.000 pesos, y lo pagaron en efectivo, en billetes de 2, de 5 y de 10 pesos. ¿Por dónde y de qué manera entra la droga a la zona sur de la provincia de Santa Fe? A la Ruta Nacional 34, que se la denomina la Ruta de la Cocaína, porque es un canal que viene del norte hasta el centro de nuestro país. Nosotros, custodiando esa parte de la Ruta de 34, teníamos 78 gendarmes. De esos 78 gendarmes, en función del operativo Centinela y de lo que fueron estos 2 traslados de gendarmes, solamente quedaron 8 gendarmes para custodiarlos prácticamente 300 kilómetros. ¿Y qué pasa con los puertos? En el puerto de San Lorenzo exporta el 34% de las exportaciones de nuestro país. Hay una sola lancha para controlar a todos los buques que salen, que zarpan desde ese puerto. Estas organizaciones, cuando se empiezan a enquistar, empiezan a crecer, empiezan a tomar un poder que es tan grande que corrompen estructuras en forma muy amplia. Y ese fue el gran problema, la corrupción que nos generaron en la policía. También se descubrieron muchísimas casas de residencias de policía que no pueden haber pagado con su sueldo. La prueba está que en la causa justamente de los monos hay 7 policías detenidos y hay algunos con jerarquía. Solo en los últimos 5 días, en Rosario quemaron a un chico vivo adentro de un búnker en el barrio La Florida, frente a la playa más famosa de la ciudad. Fusilaron a otro que había testificado por un crimen en el barrio Ludueña y balearon a 2 primos en la puerta de un búnker de la zona sur de la ciudad. Uno de los primos murió. Se llamaba Wilson y tenía solo 15 años. Mi hermano Wilson lo mataron como un perro. Pasó mi primo, fueron a cargar nafta y pasaron menos de 5 minutos y me vinieron a decir que a mi hermano le dieron un tiro. Y cuando llego lo veo ahí agonizando a mi hermano y yo sin poder hacer nada. ¿Lo mataron? A Wilson lo mataron con un tiro en la cabeza. En la puerta de un búnker. Cayó ahí. Yo lo único que puedo hablar para la ciudad, para la gente humilde, así como nosotros, que busquen de Dios y que oren por lo que está pasando en cada barrio. ¿Vos sentís eso, que acá en tu barrio eso le puede pasar a cualquier chico? A cualquier chico. Le pasó a él, que es inocente, que él no tiene nada, que es un chico que no tiene antecedentes. Iba a la escuela, querido por la escuela. El búnker es una perdición que viene al barrio que agarra a los chicos más débiles. Capaz que un chico se pelea mal con la madre, el padre, y viene el de ahí y dice, no, toma esto, que eso te va a sacar todo, te va a olvidar. Y no, y te lleva a la perdición. Poner menores de 10 a 8 años, 11 años. ¿Están chiquitos? Sí, buscan de poner cualquier edad. Agarran pibes que están descuidados por los padres y los meten dentro del búnker a vender.
Sí, es como que me pasa común porque si no se agarran a tiro, matan a uno del otro barrio, acá. Pero siempre en esta zona, la inseguridad es... nunca. Lo importante es que ahora mataron a un pibe inocente porque él no tenía, no andaba en nada raro, era un pibe sano. ¿Tiene solución lo que sucede en Rosario o el narcotráfico llegó para quedarse y la ciudad va a parecerse cada vez más a la colombiana Medellín de los peores años? Como en Medellín, en Rosario, la plata de los narcos se huele en la calle, en las mansiones, en los autos de lujo y en la ostentación permanente. Luciana Geuna es de Rosario y estuvo trabajando para este informe. ¿Cuánto hace que estás acá? 10 años. Cuando volviste ahora a Rosario, ¿en qué viste este nuevo Rosario? En todo. Hay una parte del informe que no entró porque no tuvimos tiempo, que es el barrio Ludueña, que es donde está el padre Montaldo, donde estaba Pocho Leprati. La gente se debe acordar porque Pocho Leprati era un militante social que murió en el 2001. Y yo trabajaba en ese barrio y volví a ese barrio y es insoportable. Los chicos antes morían por la droga. Ahora se están matando todos por la droga. Y esa sensación, el padre Montaldo decía que se los roban, que se los sacan de adentro, me dejó súper impresionada. Hay pruebas judiciales que hablan del narcotráfico y del poder de los narcos en Rosario. Exacto, hay muchas causas judiciales. El tema judicial es uno de los problemas, digamos, de llevar adelante causas judiciales y que funcionen. Pero en particular hay dos causas que de alguna manera reflejaron movimientos muy importantes y permitieron que podamos contar esto que estamos contando ahora. Una es la del Fantasma Paz, que es el crimen que vimos al principio, que fue el origen de la saga de crímenes narcos hechos por sicarios, que lo tiene el juez Viena y que de alguna manera desmanteló toda esa organización y tiene 33 detenidos, pero quería contar un poco qué es lo que encontraron, digamos, lo que incautaron en ese movimiento, que hay 29 autos y camionetas, 19 motos y cuatriciclos, un arsenal de 35 pistolas, ametralladoras, escopetas, silenciadores y 1.161 proyectiles sin usar. Esto sin contar que además tenían altísima tecnología, cámaras ocultas, toda una estructura gigantesca, además de cocinas de droga. Una estructura gigantesca que ya está funcionando hace mucho tiempo, porque como mostrábamos ya tienen mansiones y tienen tomado el territorio. Eso es lo más grave, digamos. Los chicos en los barrios trabajan para los narcos y eso es lo más difícil. Y el otro caso que está en la justicia federal, que son quienes tratan con el narcotráfico. Pues recordemos, la justicia ordinaria, que es la provincial, va por los crímenes, la federal va por el delito de narcotráfico, y hace muy poco hubo un operativo muy grande que se vio a Bernie bajando un helicóptero contra una persona que se llamaba el Delfín Zacarías, que fue detenido mientras cocinaba cocaína con su mujer y su hijo. Lo hacían personalmente, pero a volúmenes gigantescos, era uno de los mayoristas. Pero para que veamos de alguna manera todo lo que falta en la justicia federal, el fiscal Murray, que es el que lleva adelante esa causa, descubrió que tienen 43 automóviles y 34 inmuebles y no consiguieron todavía que el juez Vera Barros los embargue. Y todo eso había sido comprado en el último año. O sea, hay alguna duda de que esto tiene algo que ver con la mafia. Y para que ustedes se den una idea del poder que tiene esta gente en Rosario, este señor, el Delfín Zacarías, cuando es detenido, estuvo incomunicado en la Unidad Regional 2 y se encontró que tenía 2 teléfonos celulares que le habían acercado, estando detenido, y seguía manejando el negocio desde ahí. En todos los casos, la estructura policial funcionó como parte constitutiva de estas bandas. Digamos, esto pudo crecer porque la policía lo permitió crecer. Y el otro caso, de alguna manera, que muestra cómo la policía en nuestro país es parte de las bandas mafiosas, es Córdoba. Claro. Que no lo hicimos en un informe en este caso, pero que esta semana tuvo novedades muy importantes. El juez federal que tiene la causa, que se llama Augusto Fierro, detuvo nada menos que al jefe de inteligencia de drogas peligrosas de la policía cordobesa y a un oficial de ese área. Y esa causa, que es enorme, y lo que básicamente muestra en este caso es esto: es una banda de narcotráfico que opera junto con los jefes policiales. Ya tiene otros detenidos, entre los que están el ex titular de drogas peligrosas, nada menos, un comisario, y después varios comisarios de ese área que demuestran eso, que la policía es uno de los problemas esenciales para solucionar el narcotráfico. Hay que sanear a la policía y a los proveedores. Sí, gracias a la gente del diario La Capital de Rosario, que nos dio una mano en la investigación y con las fotos de todo este tema en Rosario, claro. Y hoy, no hoy, sino esta semana se conoció un documento de la Iglesia sobre el tema del narcotráfico. Los obispos se reunieron en Pilar
y dieron a conocer un documento muy duro para lo que son los términos en los que la Iglesia se maneja, que se llama El drama de la droga y el narcotráfico. Los obispos dijeron que el país corre riesgo de pasar a una situación de difícil retorno. Si la dirigencia política y social no toma medidas urgentes para combatir el narcotráfico, va a costar mucho tiempo, dijo la Iglesia, y mucha sangre erradicar estas mafias que han ido ganando cada vez más espacio. Entrevistamos a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Míralo. Que hay cada vez mayor presencia de organizaciones criminales en nuestros barrios. Tiene que ver con, o incide, mejor dicho, en el debilitamiento de vínculos familiares, la desconfianza entre los vecinos, de quién colabora y quién no, y actividades delictivas que se van conformando en torno y que tarde o temprano aquellos chicos que son más vulnerables terminan siendo cooptados también para ser parte del negocio. Ahora, el documento también se ocupa de la vinculación cada vez más fuerte que hay entre estas mafias de la droga y el poder político, ¿no? El poder político y social, porque que estos grupos crezcan tiene que ver con una sociedad que se encuentra a veces con menos herramientas para poder ponerle un freno y con corrupción de algunos estamentos de la dirigencia social y política. ¿Y ustedes podrían identificar cuáles son hoy las drogas que están más pegando en los barrios y en las ciudades? Son de distinto tipo. Nos preocupa no solo las drogas, las llamadas drogas ilegales, sino una actitud autodestructiva en adolescentes y jóvenes, en que algunos acuden a veces a la primer cerveza en torno a los 10 años de edad. Y eso es algo legal en cuanto a que lo compran los papás o los mismos chicos en algún supermercado. El modo en que se alcoholizan los adolescentes y jóvenes en el fin de semana como parte de una supuesta diversión. ¿Y el Paco? Y el Paco en algunos sectores más pobres. ¿Eso ven un crecimiento? A ver, lamentablemente sí. Una de las partes más duras del documento, por lo menos para mí, es cuando dice que si no se revierte esta situación ahora, va a tardar años en solucionarse. Ahí lo decimos con dolor, pero con mucha seriedad. Va a llevar mucho tiempo y mucha sangre erradicar. ¿Mucha sangre? Eso lo decimos nosotros. Ahí lo tenían San Nico Buiñas, entrevistando a Monseñor Lozano, obispo de Gualeguaychú. Vamos a seguir seguramente en algunos de los programas que nos quedan hablando del tema del narcotráfico, porque no es un problema de Rosario solamente, de Rosario y Córdoba, es un problema que está pasando en el país. El país se transformó de un lugar de tránsito a un lugar de producción y consumo. Hoy Argentina, lo escuchabas al comienzo de los tapes, es el tercer exportador mundial de droga. Argentina. Era impensable esto 10 años atrás de la supuesta década ganada. Y cambio total de tema, pero lo que sigue es muy fuerte, tan fuerte o más que lo que viste recién. Vas a escuchar las comunicaciones de los Motorman del Sarmiento con la torre de control después del último accidente. Te cuento esta historia. Hay un grupo de aficionados, de radioaficionados, fanáticos del programa, que sintonizó hace ya unos meses la frecuencia de radio del Sarmiento, que está disponible para cualquiera, es una frecuencia abierta. Si vos sos radioaficionado y pones en tal número, podés escucharla. Accedés a esa frecuencia con un aparato hogareño de radioaficionado que incluso podés comprar online. Bueno, este grupo de radioaficionados grabó los diálogos entre los conductores y la torre de control del ferrocarril. Esas grabaciones son una radiografía de lo que pasa todo el tiempo, no ante los accidentes, de lo que sigue pasando, de lo que pasó hoy, de lo que pasó ayer, de lo que pasó esta semana, arriba de las formaciones. Y es increíble, lo vas a escuchar. Hay situaciones de peligro todo el tiempo, que los miles y miles de usuarios del servicio ignoran por completo. Acordate una cosa, en el Sarmiento hubo, en 20 meses, 3 accidentes. Y es realmente, y te vas a dar cuenta después de escuchar esto, un milagro que no haya habido más. Míralo. Nosotros
con el Chapa 9 tuvo que tirar la contramarcha porque si no me pasaba de lado. No se puede dar más freno con estos equipos. Hizo la explosión cuando agarré la caja de esa de, me supongo yo, que de la tapa de señales, ¿viste? El tercer riel estaba los chipazos limpios ahí, ya se estaba poniendo fuego, parecía. ¿Tiene guarda esto? ¿Qué sé yo, papá? ¿Querés tomar nota? Tiene 3 problemas bastante complicados este equipo. La luz de alta y baja queda siempre alta. Las luces de las cabinas no funcionan. Y el enclavamiento de puertas tampoco. No funciona bien el enclavamiento, me decís. No funciona nada. Control, me copió para el 7-2. Sí, se copió. Tenemos una señal de salida a peligro. Mira que después en 11 tenemos que entrar 5 y la gente se va a calentar. Puedo cancelar el billete, tengo problemas del depósito principal de aire. Ahora recién cargó 6 kilos, tuve sin tracción unos minutos ahí en Ciudadela. Listo, no hay problema. Tomate cabina lineal 64, cancelado ahí, problema freno. Tomó depósito cancelado. La vamos a hacer muy sencilla, porque... Lo que estás escuchando es una radiografía de lo que pasa todos los días en el ferrocarril Sarmiento. Claudio, Fernando, ¿el guarda del 06 lo viste por ahí? Son comunicaciones continuas entre los conductores y la torre de control. Basta escuchar solo un minuto para entender por qué el Sarmiento es una trampa mortal. ¿Control que toma? El 49 está a peligro, ¿la tenés? No, ahí la anoto. Por darlo, hace como un año que está así. El 19 de octubre a la mañana fue el último accidente del Sarmiento que dejó un centenar de heridos. Aunque parezca increíble, esa misma tarde, con todo el sistema de alertas desplegado, las comunicaciones seguían demostrando la precariedad del servicio. Depósito Metomal 64, estoy sin tracción en Ciudadela. Primero, un conductor alerta sobre el faltante de varios centímetros de vías en la entrada de la estación 11. Sí, ahora sí, dígame, señor, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito, te informo, mira, entramos al andén número 1. Ahí el conductor Roldán no se puede comunicar porque no había señal. Y hay un faltante más o menos un poco más de 20 centímetros del cuerpo de fuerte. Carlos, ¿dónde está el tema del riel roto que falta 20 centímetros? 150 metros antes de entrar a la plataforma vía 1. Después, otro conductor pide refuerzos de gendarmería porque la barra brava de Independiente tomó uno de los vagones de su formación. 11 para el tren de andén 5. Escucha. Se subió la barra brava de Independiente al tren y solicito acompañamiento policial, por favor. Imagínate ahí arriba del tren, en el mismo vagón que los barras y sin nadie que interceda. Y para peor, todavía te falta entrar a la estación en la que a la mañana se estrelló otro tren y ahora le faltan varios centímetros de vía. Tenemos un faltante de 20 centímetros más o menos sobre la vía 1 de Plaza Miserere. Yo, pues, en estas condiciones, yo no voy a hacer, no me voy a bajar y voy a recorrer los 250 metros y después te digo, cuando vuelva a ver qué es lo que hago, si voy o no voy, ¿te aviso? Estos audios reflejan el abandono general que continúa aún después de las catástrofes. Todavía sigue el fuerte golpe de vía y en la Junta le falta piedra. Un equipo de PPT trabajó durante las últimas semanas para comprobar en las vías lo que se informaba en las radios del Sarmiento. Que sea previsto, o salgo o no salgo. Lunes 28 de octubre. Pasaron apenas 20 minutos de las 11 de la mañana. El motorman del tren Chapa 9, que se dirige a 11, se queja porque la formación tiene problemas y no alcanza la velocidad. Vengo con el Chapa 9, mirá, recién salí de la estación de Merlo a 35 kilómetros. No pasa los 40 y no desarrolla nada. Dale, Dito, ¿con qué número de tren venís, dijiste? Chapa 9, te aviso cuando estoy llegando. Como si caminara con pasitos cortos sobre el riel, el Chapa 09 entra en la estación Castelar. El problema empezó en las estaciones anteriores y el conductor reclama ayuda. ¿Me copias? Sí, te escucho.
El Chapa 9 no desarrolla nada, mirá, estoy llegando a la estación de Padua, así que vamos a parar ahí en el depósito y vamos a ver qué hace, para que vaya sabiendo. Ahí no se te lo van a dar. Viene a tranco de caracol, no sé qué pasa. ¿Cuánto tardaste desde Padua hasta acá? Y más de 10 minutos, 15 por lo menos. ¿Cuánta renovación pudo tener el Sarmiento en los últimos años? Nada. En términos absolutos, nada. Y todo lo que se ahora, el Sarmiento en este momento es más parecido a una gomería, está llena de parche. Esto pasa el mismo lunes 28 de octubre, unas horas más tarde. En la estación Ituzaingó, el motorman del tren Chapa 76 alerta que las señales están verdes y las barreras levantadas del paso a nivel de la calle Santa Rosa. Una situación alarmante. ¿Qué módula para cabina castelar? Tarde, 76 módula. Saliendo de Ituza y estoy viendo con todas las señales verdes. Listo, ambos brazos de la barrera están levantados. ¿Sabe eso? ¿Control, escuchaste? ¿Cómo es, Osito? Señales, el 76 tiene señales de salida de Ituzaingó, está todo verde y las barreras levantadas. Decía que hace un ratito acá estaban las barreras todas levantadas y la señal en verde y que gracias a ustedes fue que recién pudieron bajarla. Sí, estamos haciendo el labor. ¿Y pero por qué no funcionan las barreras? ¿Y eso pasó hoy por primera vez o pasa habitualmente? El deterioro del recientemente estatizado ferrocarril Sarmiento está a la vista de todos. Mira, así ceden las vías cuando pasa un tren. Falta hasta lo básico, tornillos en los rieles y piedras que sujeten la estructura. Otro día, martes 29 de octubre. La situación que vas a escuchar ahora es insólita. Un bache en la vía. Sí, eso, un bache en la vía. Control para el 74. Sí, te escucho. Ahí en el kilómetro 35 palo 1 por la General 2, entre Moreno y Paso Rey. Todavía sigue el fuerte golpe de vía y en la Junta le falta piedra. Estamos sobre la vía del ferrocarril Sarmiento, hacia allá la estación Paso del Rey, hacia atrás la estación Moreno, en el kilómetro 35 palo 1. Hace varios días que los motorman vienen quejándose de un golpe que está allí y que les hace aminorar la marcha, tienen que frenar. Cuando la Junta falta piedra y la Junta se empieza a hundir. Nosotros eso la anunciamos a control para que después vaya a la cuadrilla y lo levante. Tiene que ir un gato hidráulico, levantar la Junta y ponerle piedra abajo. Y eso lo dejan estar. ¿Y está aquí desde cuándo que avisaron ustedes que estaba así? Ya hace rato que estaba así. Las 16 estaciones que recorre el tren Sarmiento tienen todo tipo de desperfectos. La falta de inversión en infraestructura ferroviaria se refleja en cada comunicación. Control. Adelante, te copio. Vía General 2, kilómetro 3, palo 1. Hay un golpe hace semanas, fuerte golpe, está la eclipsa con 2 tornillitos nomás. Si todos conformes, vía General 2, 12, 3, palo 1. Por si no te acordabas, en 1 año y 8 meses hubo 3 accidentes en la línea Sarmiento que ya provocaron 52 muertes y más de 700 heridos. Me copia para el Chapa 11. Está llegando a Castelar la formación Chapa 11, viene diciendo desde hace bastante tiempo, alertando al control que tiene problemas de emergencia y que necesita reparar o cambiar la unidad. Señor. Sí, mira, acá entrando a Merlo, se me aplicó la emergencia. A ver, depósito, ¿está en línea vos, depósito? Sí, fíjate, prisionero ahí de la manija, tal vez esté flojo. Acá entrando a Merlo, se me aplicó la emergencia.
Por eso te decía, a veces te flojo ahí el prisionero, se te levanta la manija, por eso. ¿Se activaba la emergencia alertando? No contra ustedes, solamente para ver si venía diciendo... Antes de llegar a Paso del Rey, como que se frenaron los últimos vagones y que se encimaron y la gente tambaleó. Pasó en Merlo, bien, y después venían frenadas las ruedas y chirriaba y se sentía olor a quemado. ¿Qué hacía la gente en ese momento? Y todos estaban preocupados, algunos se levantaban del asiento y se querían bajar. El funcionamiento de los frenos siempre estuvo en el eje de la polémica. Encabeza el ranking del reclamo de los motorman. Hoy, la situación está lejos de revertirse. Este equipo hace varios días que se le aplica la emergencia yendo para Moreno. No voy a arriesgarme a que me maten porque se me aplica una emergencia. Voy a llegar a 11, voy a controlar y si está bien, vamos a salir. Si no, lo voy a llevar al depósito. Bueno. El jueves 7 de noviembre registramos el último incidente. Me copia control para el Chapa 3, acá el 06. Te copio adelante, decime. Ahí hizo una explosión ahí abajo, se cortó un cable. ...40 minutos pasaron de la 1 del mediodía. Una formación que venía de Moreno rumbo a 11 se detuvo en la estación Caballito. Un cable suelto en la vía provocó un fogonazo en el Chapa 3. La formación se detuvo, las puertas se trabaron y la desesperación y el miedo de la gente provocó que rompieran las ventanas para poder salir de adentro de los vagones. Así quedaron las ventanas a los costados de las vías del ferrocarril Sarmiento. La misma vía el cable, ahí lo bajamos como para que no toque el patín. Pero igual que lo vayan a ver porque se cortó ese cable y si toca otro tren va a ser otro fogonazo y puede ser peor. Sí, todo a nivel inspector eléctrico conforme. Te quería comentar algo, ahí la gente asustada había roto los vidrios, hay un par de cosas rotas, para que vaya a depósito a ver si lo pueden revisar, que falta de ventana. ¿Por qué suceden todo ese tipo de cosas? Sucede porque está todo deteriorado. Esta es la década perdida, no la década ganada por el ferrocarril. Hace 10 años que no hace absolutamente nada, porque lo empezó Menem, pero los chilenos continuaron con ello. Entonces no me vengan a hablar, no hay una política de Estado para el transporte en general y en particular para el ferrocarril. Es fuerte verlo y escucharlo así, ¿no? Yo me imaginaba a la gente que viajando en el Sarmiento si pudiera tener la posibilidad de escuchar en tiempo real lo que está pasando en la cabina. Se bajarían. Nadie lo tomaría. De hecho, hay mucha gente que está dejando de viajar. Y hay estadísticas sobre eso. Rodrigo Alegre estuvo logrando el tema. Sí, el INDEC publicó una encuesta hace muy poquito tiempo de que había el 76% de las personas dejó de usar el ferrocarril Sarmiento. El 76%. El 76% dejó de utilizar el ferrocarril Sarmiento. Vos hablabas de los usuarios. Los usuarios no se enteran, no saben lo que sucede a diario, pero sí lo que se enteran es cuando se frena la formación, cuando tienen que bajarse desde Tienen arriba. las consecuencias de lo que pasa. Exactamente. No saben por qué pasa. Y siempre se la agarran con los motorman, siempre con los conductores. Y quedan, digamos, tanto los motorman como los usuarios son rehenes del propio Estado que no invierte y la falta de inversión allí. Recordemos que acaba de ser reestatizado el servicio. El ferrocarril Sarmiento funcionaba hasta el año pasado con 23 formaciones. Hoy opera con 14 formaciones. Solamente 14 están operativas. Aquellas que se rompen no vuelven a arreglarse porque están esperando que lleguen vagones nuevos. Cuando Randazzo anunció la reestatización, hace 3 semanas atrás, habló de que no había ningún sistema online para poder monitorear directamente lo que sucedía entre la cabina y la torre de control, ni tampoco lo que sucedía en los vagones. Nosotros nos comunicamos con una empresa española que se llama Info Global, que digamos, lo que ofrece es un sistema de videovigilancia embarcado. Es decir,
vía Wi-Fi, vía internet, vos podés ver desde un centro de monitoreo lo que hace el motorman y lo que pasa en cada uno de los vagones, que es una de las grandes preocupaciones que tienen la mayoría de los conductores y de los usuarios que habitualmente se toman el Sarmiento. Ahora, eso existe en otros lugares del mundo, Eso ¿no? existe en Madrid, existe en el subte de México y también existe en 3 ciudades de Brasil. Y se llama Infoglobal, es una empresa española. Lo que desconocía Randazzo era que estaba y dijo que no había ningún sistema online que permitiera poder hacer eso. Sí, igual también a Randazzo le vendría bien tener radioaficionados amigos que le manden las grabaciones, ¿no? También. Porque realmente decir que la culpa siempre es de los motorman. Los motorman están laburando en estas condiciones que viste. Bastante hacen, y es raro que no haya un accidente todos los días. Realmente es muy raro. Estamos haciendo un corte, venimos en un segundo. ¿Sabes qué? Quédate porque quiero contarte algunas cosas sobre... Hay un montón de versiones sobre mi enfermedad, trasplante. Entonces ahora te quiero contar bien cómo es la historia. Dale. A ver, antes de hablar de mí, que no le importa a nadie, hablo un poco de todos nosotros, de Argentina Urgente. Mira, te cuento algunas cosas. En Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, a 150 kilómetros de la capital, funciona uno de los centros de clasificación de donaciones de CONIN. Ahí se recibieron donaciones de toda la provincia de Buenos Aires, se clasifican y se cargan en camiones para mandar a Salta y a Formosa. Acordate que quedan 4 programas antes de fin de año, y el anteúltimo programa, el del 1 de diciembre, lo vamos a hacer en vivo en Coronel Solá, en Salta. Yo voy a viajar ahí y vamos a estar desde vamos a hacer ahí el piso de PPT. Bueno, estuvimos justo en Capitán Sarmiento cuando llegaba un cargamento del centro CONIN de Tigre con 2.000 litros de agua y 900 litros de leche, entre otras cosas, que es lo que vas a ver ahora en la LED. La llegada de ese camión. Como ellos se encargan de clasificar, saben todo lo que ya se donó y tienen muy en cuenta qué es lo que más se necesita sobre el final de la campaña. Lo que más se precisa ahora es leche larga vida en caja. Leche larga vida en caja. Por favor, que no sea leche en polvo, porque al tratarse de lugares que no tienen agua, si es leche en polvo, eso complica las cosas. También hacen falta pañales. Estás viendo ahí la llegada de los camiones. Te doy los datos de esta semana, nada más. Llegamos a los 2.250.000 pesos de recaudación. Se recibieron 20.000 kilos de alimentos, 75.000 litros de agua y 30.000 litros de leche larga vida. Vamos a recibir alimentos hasta el 30 de noviembre. Si todavía no te sumaste a la campaña, metete en www.argentinaurgente.org. Y si no tenés internet, podés llamar al 0800-222-1620. Lo estás viendo en pantalla. Acordate que el compromiso va más allá de la urgencia, porque ya ahora agua mucha gente tiene. Mandamos miles de litros. Pero esto sigue, porque después el agua se termina. O sea, tenemos que tratar de hacer soluciones permanentes con toda esta historia. Y ya de hecho estamos construyendo pozos de agua en estos lugares. Lo estamos haciendo con la ayuda de CONIN por un lado, de la provincia por otro, de un montón de voluntarios, 7.500 se presentaron. O sea que lo importante en esto es el compromiso continuado, ¿no? Y pronto vamos a hacer el cierre de campaña en Coronel Solá, como te contaba, y CONIN va a seguir laburando. Otro tema que también tiene que ver con la solidaridad y que surgió a partir de la campaña. Nos enteramos que un empresario de Formosa, que no quiere dar su nombre, se va a hacer cargo de la operación de un chico de Pozo del Tigre que tiene un problema en el brazo. Es una cirugía que cuesta 25 lucas y el Estado no se hace cargo. Y esta persona, este empresario indignado y conmovido por la historia que vio en PPT, decidió pagar la operación gracias a esta persona. Y otra cosa más que también tiene que ver con esto. El viernes 15 de noviembre se hace en el Museo de Arte Decorativo una subasta a nombre de Asociación Civil Pequeños Pasos, que es miembro de la red CONIN. La recaudación que se haga en este evento se va a destinar al aumento de atención a las familias en un centro CONIN ubicado en Tigre y a la construcción de un nuevo centro CONIN en San Martín, que va a tener la posibilidad de atender a más de 100 familias por mes. 100 familias por mes. Quedan 10 entradas para esta historia. Las entradas son caras, no son baratas, pero si pensás poner guita en esto, a lo mejor podés ponerlo directamente en estas entradas. Salen 1 luca 200. Salen 1.200 mangos, pero las podés garpar en 12 cuotas.
Y ahí ya es menos, son 100 mangos por mes durante un año, no es nada. Podés pagarlo en 12 cuotas con Visa. Para más información podés llamar al 156-168-0664, lo estás viendo en pantalla ahora, o por mail a info@, bueno, en internet no existe la ñ, pequeños pasos, info@pequeñospasos.com.ar. Nos queda nada, pero queda una tanda más y hablamos del trasplante y toda esa historia. Dale. A ver, ¿cómo es esta historia? Hablamos todo el tiempo de todo, así que yo aprovecho y les cuento también algo que me está pasando a mí, pero porque me imagino que en nuestra relación se puede hacer eso, que yo hable de algo que me está pasando a mí. Ustedes saben que tengo un quilombo en el riñón y que estoy ahora haciendo diálisis. En realidad estuve como 5 o 6 meses haciendo hace un tiempo, me había mejorado y ahora hace poco me operaron de una hernia y me dolía mucho, entonces a partir de eso me dieron metadona, que es un desastre, un calmante muy fuerte, y eso me empeoró y entonces me desequilibró otra vez y estoy otra vez en diálisis. Es un garrón estar en diálisis, porque tengo que ir 3 veces por semana, 4 horas, o sea, es un embole. Y quiero trasplantarme, porque no tiene sentido, o sea, no quiero los próximos años de mi vida en diálisis. Yo esto lo comenté en un reportaje que hice con Noticias, y pasó lo que pasa siempre con Noticias, que es que dice una cosa en la tapa y otra en la nota. No me quiero volver a pelear con Perfil, porque ya estuve peleado hace meses. O sea que no voy a hablar mal de Perfil. Lo que voy a decir es que la tapa de Noticias no es exacta. Es cierto que me quiero trasplantar, pero todavía no me hicieron ni siquiera los exámenes de histocompatibilidad, o sea, ni siquiera saben si pueden. También es cierto que me quiero trasplantar en febrero, pero yo digo febrero y no tengo la más puta idea. Puede ser en marzo, en abril, no tengo idea. Lo que sé es que es una cosa que no lleva mucho, que lleva una semana de internación, y lo voy a hacer. Y que hoy, aparte, es una operación bastante común. Noticias dice también que la donante es mi mujer, Sara. No es así. Yo no dije quiénes van a ser los donantes, yo dije que tengo 2 donantes. Todavía no se hizo ni siquiera nadie el examen de compatibilidad, o sea que es al pedo hablar de donantes cuando todavía no se sabe si pueden serlo. Y después empezaron a pasar cosas increíbles con esto del riñón, muy locas. Ustedes están mal de la cabeza, todos los que están del otro lado y acá están unos enfermos. Escuchá esta historia. Estuve en el Británico en un momento porque se había infectado el catéter. Parezco un Playmobil, tengo acá un coso, 2 cables, qué sé yo, un embole. Estando en el Británico, que afortunadamente no se infectó, 3 tipos, digo tipos, no sé si eran tipos o minas, dieron número de documento y teléfono y dijeron que me donaban un riñón. 3 de ustedes que están mal de la cabeza. Acá vino al canal una señora que vive en la calle, que dijo que estaba en situación de calle, también para lo mismo. Yo les cuento una cosa. Primero que quiero ver si me hacen los exámenes y qué pasa con estas 2 personas más cercanas que se ofrecen. Pero no se puede hacer una cosa así. Se los digo para que no hagan esto, porque realmente no tiene sentido. Más allá que para mí es realmente conmovedor, en serio. Pero no se puede, porque vos no podés aceptar un riñón de alguien que vos con quien no tenés relación. Porque la justicia sospecha, con razón, que lo compraste. ¿Me entendés? Porque de toda la gente que apareció, no ahora, pero antes, la primera vez, vino a verme gente que me dijo, escuchame, andá y comprarlo en Santa Cruz de la Sierra. Porque es terrible, pero es así. Parece que hay gente que va y compra un riñón en Santa Cruz de la Sierra, donde la gente no tiene un mango y por un poco de guita te vende el riñón y te operan ahí mismo. Es obvio que yo nunca voy a hacer una cosa así. Pero de todas maneras la justicia no tiene por qué saberlo eso. No es que yo soy distinto a otros. Entonces sería lógico que los tipos duden. ¿Me entienden? O sea que yo realmente les agradezco a todos, pero no es algo que yo ni pueda aceptar ni se pueda hacer. Y bueno, nada, me mostraban para terminar un clip, me lo mostraba Luis Barros, el director del programa, que realmente está muy bueno, y te cuento esa historia para terminar con eso. Mira, hay un creativo que se llama Rob Bliss y una ONG que se llama The Gash Ministries, que en septiembre de este año decidieron hacer un video con un veterano de guerra que estaba sin un mango, viviendo en la calle y enfermo por el alcohol. El tipo se llama Jim Wolf y accedió a que grabaran su experiencia.
¿Y el cambio en qué consistió? En modificar su propia percepción de la vida y de sí mismo. Y para eso, mirá, le hicieron como un fashion emergency, pero en serio. Le cortaron el pelo, lo peinaron, lo maquillaron y le cambiaron la ropa. Un cambio de imagen que en realidad era más que un cambio de imagen. Yo digo fashion emergency y es medio snob, no era solo eso. Y los resultados fueron increíbles, porque cuando el tipo se vio distinto también empezó a ver distinto su entorno. Y desde la filmación del video que vas a ver ahora, Jim Wolf empezó, después de la filmación, empezó a ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y consiguió su propia vivienda. The Gash Ministries es una ONG que se dedica a recuperar veteranos de guerra que están en la calle y con problemas de alcohol. Es una organización cristiana ecuménica que ejecuta desde el año 67 los programas de asistencia social y que cuenta con el apoyo de muchas instituciones religiosas. La palabra de Gash es una palabra francesa, un verbo, que significa algo así como para descansar y estar a gusto. Miremoslo, pues está muy bien y está bueno para decirnos chau hasta el domingo que viene. Dale.